Buenas tardes. Bueno, como ya son las 7:30 de la tarde, pues vamos a empezar con la sesión de tutoría de hoy de lo que es marketing, ¿vale? En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es María Danza Zubayo Hornillos. Soy licenciada en Investigación y Técnicas de Mercados por la Universidad de Valladolid y también estudié un máster en MBA de Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Durante 13 años estuve trabajando como asesora de emprendedores, desarrollando programas de emprendimiento en Castilla y León, y en la actualidad soy consultora empresarial y también doy formación en la Escuela de Negocios y Dirección, de Marketing y también de Dirección Comercial. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, pues empezamos con lo que es la temática de hoy que vamos a trabajar dentro de la asignatura de marketing, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver, primero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el plan de marketing para después pues, entrar también, introducirnos dentro del concepto de estrategia y por último pues hablar de lo que es la investigación del marketing. Comenzamos, ¿vale? Si os parece. En primer lugar, tener en cuenta que el marketing estratégico, pues a lo largo de toda la asignatura se van a trabajar los siguientes conceptos. Dado a que es una sesión muy corta, pues no me puedo parar en cada uno de ellos. Me voy a parar en aquellos que creo que pueden ser más importantes y más relevantes para vosotros. ¿Qué es lo que se trabaja en la asignatura? Pues en este tema en concreto pues, se trabaja qué es el marketing, su definición, conceptos básicos y factores, que sí que entraremos a verlos. Vamos a ver qué es la definición de estrategia, cuáles son los niveles de estrategia, la formulación de las estrategias, la visión y la cultura. También se hace un análisis de la empresa, los tipos de estrategias, cómo se evalúan y seleccionan, se implantan y se controlan todas las estrategias dentro de las empresas. Comenzamos a ver aquellos aspectos que desde mi punto de vista pueden ser más relevantes para todos vosotros. En primer lugar, siempre me paro a ver lo que es la definición del marketing. Tener en cuenta que en la traducción literal del marketing al castellano sería mercadeo. Es una de las disciplinas fundamentales de la empresa. Definimos el marketing apoyándonos en unos conceptos que son la necesidad, deseo y demanda que vamos a ver a continuación. Entonces, todo ello lo que hacemos es llegar a través de los conceptos pues, a las estrategias de marketing, sus niveles, cómo se formula y los tipos, ¿vale? Comenzamos con la definición. La definición es aquella disciplina empresarial que se encarga de la detención de los deseos y necesidades de los consumidores y que orientan a la empresa para la satisfacción por medio de intercambios provechosos para ambas partes. Hay elementos comunes, hay multitud de definiciones realizadas por muchos autores. Siempre hay un conjunto de elementos que son comunes. Suele ser el intercambio, la satisfacción y una visión o rumbo a largo plazo, ¿vale? No se centra en el presente. Por eso nos vamos a pasar en los conceptos básicos en los que se basa el marketing, que son necesidad, deseo y demanda. En cuanto que realmente los consumidores tienen un proceso en la adquisición de productos o servicios. Y este proceso es, primero sienten una necesidad, que es la carencia de algo básico, ¿vale? Maslow los estructuró las necesidades humanas en 5 grupos. Por un lado, y establecía que según su teoría, las personas solo buscan la satisfacción de las necesidades de orden superior según hayan satisfecho las de órdenes inferiores, ¿vale? ¿Cuáles son estos niveles que definió Maslow? Pues en primer lugar serían las básicas o las fisiológicas, en segundo lugar las de seguridad y estabilidad, en tercer lugar la de pertenencia y amor, en cuarto lugar las de reconocimiento y autoestima y por último lugar las de autorreconocimiento. Bueno, pues primero un individuo identifica siempre una necesidad, que es una carencia de algo básico para él mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en segundo lugar? Pues segundo, se expresa un deseo asociado a esa necesidad. El deseo, ¿en qué consiste? Pues es el anhelo de conseguir algún medio para satisfacer la necesidad. Por ejemplo, vamos a desear comprar alimentos pues, para satisfacer el hambre, ¿vale? Y
conforme vamos pasando de nivel, pues subiremos a la escala superior. Las necesidades se pueden satisfacer de diferentes formas y van a depender de factores que son extrínsecos, que son factores del externo, que vienen dados pues, como factores sociales, económicos, culturales, etcétera. Y sobre todo, pues en este caso, como estamos dentro del marketing, pues a través de estímulos de marketing, ¿vale? Y también los deseos, o sea, la forma de satisfacer una necesidad, pues también va a depender de los factores intrínsecos, que son los factores personales, de las características personales de cada uno de los individuos, que vienen de la educación, del estatus social, de nuestras relaciones, de la situación financiera, etcétera, ¿vale? Tener en cuenta que en este punto sí que es posible que los expertos de marketing puedan actuar haciendo que su público objetivo sienta un deseo hacia los productos o servicios que la empresa ofrece, ¿de acuerdo? También tener en cuenta que, a la hora de analizar estos factores extrínsecos y los factores intrínsecos de los cuales dependen pues, la forma de satisfacer una necesidad, pues vamos a introducirnos un poquito más adelante en esta sesión en lo que es la investigación de marketing, con el fin de conocer esos factores, ¿de acuerdo? En tercer lugar tendríamos la demanda, que es de un producto o servicio que es realmente que es lo que satisface realmente el deseo. Y es adquirir un producto o servicio para satisfacer una necesidad concreta. Por ejemplo, si tenemos una necesidad de trasladarnos, pues podemos ir en transporte público o en automóvil, pues va a depender de cada individuo. Surge realmente cuando realmente el consumidor expresa su deseo y trata de satisfacerlo adquiriendo el producto o servicio, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que el marketing sí que puede identificar, estimular y desarrollar la demanda, canalizándola hacia la oferta determinada de las empresas, ¿de acuerdo? El producto o servicio debe ser entendido entonces como un bien que satisface una necesidad. Es fundamental que tengáis en cuenta ese aspecto concreto. Y hay que tener en cuenta en qué grado pues, se satisface esas necesidades por parte de los individuos. De ahí que luego pues, también nos introduzcamos en lo que es la investigación del marketing. ¿De acuerdo? Estos son los conceptos básicos en los que se basa el marketing. Quiero que os quede claro. Otro de los aspectos que se trabaja dentro de la teoría del marketing son las distintas vertientes de marketing. Por un lado tenemos un marketing estratégico y por otro lado un operativo. ¿En qué se diferencian? Pues el estratégico trabaja a medio y largo plazo, entonces se fijan directamente en las necesidades de los consumidores, que son, digamos, la orientación de la empresa, ¿de acuerdo? Y se fija en el estudio pues, de las 4 P's, que es el producto, precio, promoción y distribución del marketing mix, teniendo en cuenta que la empresa, cuanto mayor cuota de mercado tenga, será capaz de ofrecer un mejor producto con una mejor distribución, a un mejor precio y a una mejor comunicación, ¿vale? Implica que la empresa tiene que realizar un análisis estratégicos de los factores tanto internos como externos, identificando cuáles van a ser aquellos productos o mercados que sean óptimos y establecer los objetivos y las directrices estratégicas de las mismas. ¿Y el marketing operativo en qué consiste? Pues que trabaja en el corto plazo. Realmente en este caso lo que se centra es en implantar las acciones necesarias para cumplir los objetivos de venta que se encaminen hacia los objetivos estratégicos que se hayan establecido en el marketing estratégico, ¿vale? Entonces, se puede resumir que el marketing operativo realmente implementa las acciones necesarias para alcanzar el marketing estratégico, que es el que nos va a fijar el rumbo a largo plazo, ¿vale? Esas son las 2 vertientes del marketing que también nos tiene que quedar claro. Bueno, pues una vez que ya hemos introducido el concepto de marketing y también hemos introducido lo que es los conceptos básicos, pues vamos a hablar de lo que es la estrategia, ¿vale? La estrategia, bueno, pues hay muchísimas definiciones propuestas por numerosos autores. En este caso, nosotros hemos elegido por la que ha establecido Charles Andrews y Porter y que viene a definir que la estrategia empresarial es el patrón que marca la razón de ser y los objetivos principales de la empresa y el modo en que estos pueden ser alcanzados mediante el desarrollo conjunto de todos sus departamentos, trabajando de forma unificada y con una misma orientación. Es, por tanto,
el modo de vincular la actividad de la empresa con las circunstancias del entorno para asegurar su éxito y su rentabilidad. Existen, a la hora de formular la estrategia, pues se deben de tener en cuenta los siguientes conceptos: el entorno, la competencia y la rentabilidad de los recursos y capacidades y el campo de actuación. A la hora de definir las estrategias corporativas es muy importante analizar el entorno tanto interno como externo de la empresa, así como establecer los objetivos, seleccionarlas, formular las estrategias, implantarlas y controlarlas. Eso, digamos, es la estrategia corporativa de la empresa. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se estructura. Pero antes de empezar, vamos a comentar lo que son los distintos niveles estratégicos, ¿vale? Existen 3 niveles distintos de estratégicas que va a depender en función del nivel jerárquico en el que se establezcan. Las estrategias corporativas se suelen definir en los niveles jerárquicos más altos de las empresas y se define la misión, la visión y los negocios en los que va a competir, ¿vale? Así como los objetivos estratégicos, las oportunidades y etcétera, ¿vale? Las estrategias de negocio que se fijan las acciones que ya son concretas para competir en un negocio que ha marcado ya la estrategia corporativa, con los recursos existentes y las planificaciones necesarias. Es aquí donde se definen lo que son las unidades estratégicas de negocio, pues que va a depender de cada uno de la organización. Si ponemos como ejemplo un hotel, pues unas unidades estratégicas de negocio pues pueden ser las habitaciones, por otro lado también puede ser la explotación del bar y el restaurante, la sala de fiestas o la sala de reuniones y conferencias. Es decir, tendríamos 3 unidades estratégicas. Y por el otro lado ya sería el último nivel, que serían las estrategias funcionales, que sería el funcionamiento de cada una de esas unidades estratégicas, que serían las actuaciones que se dan en cada área, ¿vale? Para que, con el objetivo de cumplir los objetivos previamente establecidos en las estrategias de nivel superior. ¿De acuerdo? Comentaros que en el caso, lo que os comentaba antes, la formulación de las estrategias se establece la misión, la visión y la cultura, se establece un análisis de la empresa, tanto interno como externo, se establecen los objetivos, se formulan las estrategias, se establece el plan, la implantación y control. Eso es la estructuración de las estrategias. En cuanto a la estrategia corporativa pues define 3 aspectos básicos, que serían la misión, la visión y los valores. La misión es la razón de ser de la empresa, es decir, identifica su personalidad, sus rasgos fundamentales, cómo es y cómo quiere ser, ¿vale? Y suele ser exclusiva de cada una de las empresas y tiene que ser estable. La visión es donde se ve a largo plazo, es decir, representa una proyección de dónde quiere estar la empresa en el futuro, ¿vale? Y el camino para poder alcanzarlo. Debe de responder a preguntas como qué y dónde y quiere ser la empresa en el futuro, ¿de acuerdo? Y por último, los valores son las normas de comportamiento de las empresas. Actualmente están sobre todo muy de moda lo que son la responsabilidad social corporativa y la responsabilidad social de la empresa, ¿vale? Que define realmente la actitud de la empresa frente a las demandas sociales y cómo se implica dentro de la sociedad. En cierto modo es cómo compensa la sociedad por las ganancias que la reporta, ¿vale? Bueno, pues una vez que se define lo que es la misión, la visión y los valores, pues entraríamos a definir es necesario evaluar los factores que influyen dentro de la empresa, ¿vale? Una vez definida la misión, la visión y los valores de la empresa, se puede construir una estrategia directiva. Para ello será necesario evaluar los factores que influyen en la empresa. ¿Cuáles son? Pues por un lado tenemos el análisis externo y el análisis interno. Lo vamos a ver de forma rápida, ¿de acuerdo? El análisis externo, pues tener en cuenta que se debe de considerar que el entorno influye siempre dentro de la empresa, ya que está compuesto por factores que muy rara vez puede controlar la empresa. Se deben de considerar que existen 2 niveles de entorno, el entorno general o el macroentorno
y el entorno específico o microentorno. El objetivo de este análisis es conocer aquellos aspectos positivos que pueden beneficiar a la empresa o, por el contrario, aquellas amenazas que pueden perjudicarlos, con el fin de evitarlas en la medida que sea posible. ¿De acuerdo? En el análisis del análisis específico del microentorno que se analiza, pues son los factores externos de la empresa del sector en el que realmente está, en el que está implantada. El objetivo es conocer cuál va a ser la situación competitiva de la empresa, quiénes son las empresas de la competencia, los clientes, los proveedores, las normas que lo regulan, etcétera, ¿vale? Tener en cuenta que la competencia es aquellas empresas que ofrecen productos sustitutivos que tratan de satisfacer la misma necesidad que, que nuestra empresa. Entonces, se puede hacer desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la oferta, que serían todos los productos que son similares al nuestro, que, por ejemplo, en el sector de los coches, todos los coches de gama media, por ejemplo, y desde el punto de vista de la demanda, que serían no todos los productos que satisfacen la misma necesidad, sino también todo el conjunto de productos que satisfacen la misma necesidad, sin ser solo necesario el coche, sino también el transporte público, las motos y otros automóviles, tanto de gama inferior como de gama superior. ¿De acuerdo? El objetivo del análisis específico, al igual que es conocer, al igual que en el macroentorno, pues es conocer los puntos fuertes que ofrece la empresa, es decir, las oportunidades con el fin de poderlas explotar y las debilidades con el fin de poderlas evitar o minimizar. En el macroentorno existe un análisis desarrollado que tiene el acrónimo de PESTEL y trata pues de analizar los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos y ecológicos. Tened en cuenta que a la hora de analizar ese macroentorno es necesario pues establecer en qué sentido nos afecta, ¿vale? Y en tercer lugar, habría que analizar lo que es, una vez que analizamos los factores externos, también tenemos que analizar los factores internos de la empresa y que pueden ser positivos y nos dan una ventaja competitiva y que son negativos y que tienen que ser susceptibles de ser mejorados, que son las debilidades. En este análisis interno se debe poner de manifiesto factores que tienen que ver pues, con la propia identidad de la empresa, como su tamaño, el ámbito geográfico, el sector en el que trabaja, la estructura jurídica, etcétera, ¿vale? Y entonces hay que seleccionar un conjunto de variables de estudio. Tener en cuenta, pues aquí se pone que las áreas que se pueden estudiar pues pueden ser producción, comercial, marketing, organización, personal, finanzas, etcétera. Es decir, va a depender del tipo de la empresa. Entonces, ahí tenéis un conjunto y hay más. Es decir, no solo son estas, es decir, habrá más. Entonces, una vez que hemos analizado, tenemos que analizarlo, pues exactamente cuáles son los aspectos positivos y negativos de la empresa. Una vez que ya hemos analizado el análisis de la empresa, pues tenemos que realizar un análisis DAFO, que viene a resumir por un lado, pues las debilidades y fortalezas de la empresa que vienen del análisis interno y las amenazas y oportunidades que vienen del análisis externo, ¿de acuerdo? Pues tras el análisis DAFO, lo siguiente que nos queda es elegir y formular una estrategia. Entonces vamos a analizar por los distintos tipos de estrategias de marketing de forma muy rápida. Por un lado tendríamos las estrategias por ejemplo, de diferenciación, que son factores que hacen que un producto o servicio sea percibido como único o diferente por parte de los consumidores. Tienen que ser aspectos claves del producto que sean realmente valiosos para los consumidores y que sean percibidos como tales, ¿vale? Que además sean difíciles de imitar por parte de la competencia. ¿Cómo nos podemos diferenciar? Pues a veces nos diferenciamos por calidad o a veces nos diferenciamos por marca, ¿vale? La estrategia de liderazgo en costes. Se da en el caso pues, de poder reducir los costes de producción y estos costes de producción pues lo que se hacen es trasladarlos al precio del producto, ¿de acuerdo? ¿Cómo se consigue? Pues a través de un diseño del producto más económico, porque se eliminan, por ejemplo, añadidos que no son valorados por parte de los clientes, porque se pueden optimizar los procesos productivos, porque tenemos un efecto experiencia o porque tenemos economías de escala, ¿vale?
Y en tercera serían las estrategias de focalización o nicho del mercado. En este caso lo que pasa es que las empresas se concentran en un nicho, en un segmento del mercado para adaptarse a las demandas y ofrecer una mejor de oferta para las empresas, ¿vale? Que se dedican a todo el sector. La organización optará por una estrategia de diferenciación de costes o combina ambas, ¿vale? Entonces realmente se centra en un nicho de mercado y luego pues ofrece una de las dos anteriores estratégicas. Estas son las estrategias genéricas o las estrategias competitivas, también conocidas como las estrategias competitivas de Porter, ¿vale? Entonces, sobre estas estrategias se suele preguntar que se establezcan, pues se definen las estrategias competitivas de la empresa en las distintas etapas de los casos que se suelen ofrecer. Entonces, es interesante que tengáis en cuenta que tenéis que localizar cuáles son las que utilizan las empresas. Y de forma más rápida, pues comentaros que existen otras estrategias de movimientos anticipados que suelen ser estrategias que suelen utilizar las empresas pues para conseguir una ventaja competitiva, de tal forma que se trata de ser el primero o el único en ofrecer un producto o desarrollar una actividad. Y bueno, pues se basa en cierto modo en una de las leyes inmutables de marketing que viene a decir que es mejor ser el primero que ser el mejor, ¿vale? Y hay distintas modalidades que también tenéis la información dentro de los apuntes de la plataforma, por la de movimientos anticipados de productos, la de producción, la de clientes o la de distribución. Y por último, pues comentaros que también tenemos las estrategias de crecimiento y que Ansoff en 1976 propuso una matriz de dos ejes en el que por un lado pues analizaba lo que son los productos y por otro lado los mercados, de tal forma que da la opción de producir productos actuales o ampliar la cartera de productos con productos nuevos y operar en mercados actuales o con productos nuevos. Entonces, de esta matriz surgen cuatro estrategias. Por un lado, podemos penetrar en mercados actuales con productos actuales, que es cuando existe un potencial de crecimiento por parte de los productos, ya que se ofrecen pues los mismos productos dentro del mismo mercado y pues pasa por aumentar la participación dentro del mercado o aumentando el uso del producto, ¿de acuerdo? La siguiente es crecer en mercados nuevos con productos actuales, ¿vale? Que es el desarrollo de mercados, que consiste en buscar nuevos mercados donde ofrecer los productos que actualmente ya se fabrican. Otra de las opciones es vender en mercados actuales con productos nuevos, en cuyo caso se llama una estrategia de desarrollo de productos y que se trata de aumentar la oferta actual de productos para explotar los mercados en los que ya se tiene realmente presencia, ¿vale? Y por otro lado ya es la más arriesgada, que sería la de diversificar, que es abrir nuevos mercados con productos nuevos y que supone entrar en nuevos mercados lanzando además productos que nunca antes ha desarrollado la empresa. La diversificación se suele hacer con productos que están relacionados con lo actual o bien con líneas totalmente nuevas, es decir, pues podemos hablar de una empresa que se dedica a la ropa, por ejemplo, y que se introduce en el sector de la cosmética, ¿vale? Entonces, pues podría ser una opción. Eso sería diversificar. ¿De acuerdo? Bueno, pues repasando lo visto, es decir, lo primero que hay que analizar es de definir es una estrategia, tanto la misión, la visión, los valores y los objetivos, después el entorno y cómo influyen en la empresa, analizamos las características internas de las mismas y pues tenemos una serie de alternativas estratégicas que en principio nos van a permitir alcanzar los objetivos que se habían establecidos en esa visión estratégica. Entonces, en ese momento habría que evaluar y seleccionar las estrategias para escoger aquella que se adapte mejor a la realidad de la empresa. ¿De acuerdo? Eso sería lo que es la evolución estratégica de la empresa. Y ya vamos a introducirnos, así de forma un poco breve, de lo que es la investigación de mercados. La investigación de mercados, digamos que cuando hablamos de la toma de decisiones del marketing, inmediatamente pues, se pone de manifiesto la necesidad de disponer una información
para, digamos, tomar decisiones, ¿vale? O entender aquellos condicionantes de la empresa que rodean a la misma, es decir, que he comentado anteriormente. Entonces, para cubrir esa necesidad de información surge lo que es la investigación del marketing, que es necesario, por tanto, pues conocer, por tanto, pues en qué fases consta esa investigación de mercados, qué tipos de información tenemos, información primaria, cuantitativa y cualitativa, las características de la información y las técnicas que se pueden aplicar y las condicionantes, ¿de acuerdo? En cuanto a la investigación de marketing, la podemos definir como el proceso por el cual se recopilan y se procesan de forma sistemática y objetivo datos provenientes de diferentes fuentes, con el objetivo de proveer a la dirección de información que ayude a mejorar el proceso de la toma de decisión, minimizando factores como como la impresión o el sesgo, ¿vale? Entonces, tiene una serie de fases que vamos a ver de forma rápida. Pues, en primer lugar, una investigación de mercados, lo que se necesita es formular el problema, es decir, se trata de una fase muy importante, dado que si se formula muy mal el problema vamos a obtener información errónea, con lo cual el resultado nos va a ser inválido. Después tendremos que hacer un diseño de la investigación, debemos de decidir el tipo de investigación que mejor se adapta a las características específicas, ¿vale? Y diseñar las fases del proceso de investigación. Después tendremos que obtener esa información, pues aplicando las distintas metodologías, pues para obtener los datos necesarios, ¿vale? Suele ser donde más esfuerzo se suele llevar, tanto en personal como en coste económico, dado que es donde se lleva a cabo lo que se conoce como la labor de campo, ¿vale? Después tendríamos que procesar esa información e interpretarla mediante las técnicas más oportunas para cada caso. Y por último tendríamos que presentar las conclusiones y los resultados. Se debe de hacer pues un informe con esas conclusiones que den respuestas a las necesidades de información que resuelvan el problema formulado en la fase primera. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la información cómo se combinan las distintas, la información en la investigación de mercados? ¿Cuáles son las fuentes de investigación? Pues entonces, tener en cuenta que para investigar se suelen combinar dos fuentes, lo que son las fuentes secundarias y las fuentes primarias. Se tratan de datos que, en cuanto a las fuentes secundarias, tener en cuenta que se tratan de datos que no se han elaborado específicamente para la investigación de mercados. Es decir, ya es una información que ya existe y no se ha hecho precisamente para la investigación de mercados, mientras que las fuentes primarias se evalúan concretamente para esa investigación. Las fuentes secundarias, pues tener en cuenta que existen de dos tipos, que son las internas y las externas. Internas es que es dentro de la empresa y externas que son del entorno. Entonces, una fuente secundaria interna son datos que ya existen dentro de la empresa y que pueden ser utilizados por ella. Pues, por ejemplo, un informe de personal. En cuanto a las fuentes secundarias externas, pues fuentes secundarias han sido elaboradas con independencia en la investigación de marketing y puede ser tanto privada como públicas. Pues públicas son estudios que suelen ser normalmente desarrolladas por entidades públicas y, por ejemplo, los informes del INE y los del Instituto Nacional de Estadística y las fuentes externas privadas, pues que es elaborada por una entidad pero que vende esa información. Es genérica, es decir, que aunque la venda, no se ha hecho exclusivamente para esa investigación de mercados. Y las fuentes primarias ya sí, serían ya las expresas pues, para esa investigación de mercados en concreto. Y pertenecen pues al entorno de la empresa, pues por ejemplo, las externas se elaboran precisamente para las empresas y pertenecen al entorno de la empresa. Pues, por ejemplo, un análisis del precio de la competencia. En cuanto a las internas, pues podría ser un análisis pues, para averiguar el índice de satisfacción de los clientes, ¿de acuerdo? Es la diferencia entre fuentes secundarias y fuentes primarias.
Tipos de investigación de mercados. Pues por un lado la información, bueno, según os habréis dado cuenta que la información que más se adapta a la necesidad es la información primaria, porque es concreta para una investigación de marketing. Entonces se pueden clasificar según el objetivo que se pretenda conseguir. Entonces tenemos o las exploratorias o las descriptivas, concluyentes, ¿vale? Las exploratorias, que serían la investigación que tiene por objeto obtener una información de las características del mercado o de una población en concreto, mientras que las concluyentes lo que nos permiten es, se diseñan y se utilizan con el objetivo de extraer una información que ayude a la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, según el tipo de información que además se pretenda conseguir, la tenemos en cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa, pues que se obtiene información con técnicas sistemáticas y aplican estadísticas para su interpretación, mientras que la cualitativa pues obtiene información sobre la naturaleza y las cualidades de la conducta de los individuos, así como los motivos de los mismos, y recurre a las técnicas de tipo psicológicos. Si os acordáis, cuando hablábamos del marketing dentro de las necesidades, dentro de los tres conceptos básicos, necesidades, deseos y demandas, decíamos que los deseos vienen influenciados pues, por determinados factores que son externos o internos, ¿vale? Los extrínsecos y los intrínsecos. Dentro de los intrínsecos, pues tendríamos que analizar pues lo que son, consiste en la cualitativa, pues obtener información de ese carácter, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a las técnicas, pues existen distintas técnicas que cada investigación pueden llevar aparejadas técnicas idóneas para cada investigación. Lo que nos va a hacer es, en función de la investigación, nos van a llevar a utilizar una técnica u otra. Lo ideal es utilizar ambas para que se complementen, ¿vale? Y, y bueno, esto así en grandes rasgos lo que es la investigación, o sea, lo que es la investigación de mercados. Comentaros que, bueno, este es un repaso muy breve y muy cortito de aquellos aspectos más relevantes de estos dos temas, y que cualquier duda o consulta podéis contactar conmigo a través de la plataforma, y que estaré encantada de resolver vuestras cuestiones. Sin más, pues daros las gracias y bueno, pues que sepáis que podéis contactar conmigo. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya son las 8 de la tarde, pues vamos a iniciar esta primera sesión de tutoría de lo que es la dirección comercial dentro del máster de MBA, ¿vale? En primer lugar, me voy a presentar. Mi nombre es Mariana Zazubayón Hornillo, soy licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad de Valladolid, y también pues estudié un máster de Dirección y Administración de Empresas en MBA por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Durante 13 años estuve trabajando como asesora de emprendedores dentro de una empresa pública de Castilla y León, desarrollando programas de fomento del espíritu emprendedor y también dando formación. Y en la actualidad soy consultora empresarial y también pues doy formación en la Escuela de Negocios y Dirección de Dirección Comercial y de Marketing. Pues una vez hechas las presentaciones, pues empezamos con esta sesión de dirección comercial, en la que vamos a trabajar
dos módulos. Por un lado vamos a trabajar lo que es la organización del departamento comercial y por otro lado pues el presupuesto del departamento comercial. Empezamos con el primero de ellos, ¿vale? Si os parece. El primero que sería la organización del departamento comercial. En esta sección voy a pasar de forma muy rápida cada uno de las secciones que se trabajan y me pararé en aquellos que veo más fundamentales y en los que normalmente veo que tenéis más problemas los alumnos. ¿Cuáles son esos, bueno, pues son estas cuestiones que se analizan en este tema de organización del departamento comercial? Pues en primer lugar se analizan lo que son las funciones y características del departamento comercial, las figuras más relevantes y las formas en las que se suelen estructurar. También se analizan lo que son las funciones y características del departamento de ventas, cómo se contrata y cómo se gestiona. Analiza también cómo se realizan las divisiones territoriales del departamento comercial, cuál es el concepto de zona, ruta y los métodos para optimizarlos. Y también analizamos lo que son las herramientas del departamento comercial y lo que es las fuerzas del personal de la fuerza de ventas, es decir, las características, perfiles, funciones y métodos de la misma, ¿vale? Tener en cuenta que la función comercial es una función estratégica dentro de la empresa, ya que realmente es la que se encarga pues de comercializar los productos y la que realmente pues nos hace ganar cuota de mercado, ¿vale? Por lo que es muy importante su correcta gestión, ¿vale? Intentar maximizar estructurando adecuadamente y dimensionando su rendimiento de tal forma que nos permita ser más eficiente. Incluso puede ser una ventaja competitiva de la misma o una buena gestión del departamento comercial, ¿de acuerdo? El departamento comercial es una de las actividades que se engloba dentro de la de marketing y que constituyen que están incluidas dentro de las funciones principales de la empresa, como aquí se refleja dentro del modelo de la cadena de valor que estableció Michael Porter en 1987. Lo considera dentro del grupo de las actividades principales, es decir, como dentro de las actividades primarias de una empresa. Entonces, tener en cuenta que la misión del director comercial es planificar, dirigir y controlar el equipo comercial pues, para cubrir esos objetivos que sean previstos y es la dirección de ventas la responsable directa de lograr los ingresos, aumentando la cuota de mercado y optimizando el beneficio del negocio, ¿vale? Entonces, quiero que quede bastante claro esto, es decir, que hay que controlar, dirigir y planificar correctamente ese departamento comercial. Y es lo que vamos a intentar hacer, es decir, el departamento comercial es muy importante que esté muy bien sincronizado y comunicado con el resto de departamentos de la empresa, como pueden ser pues, los departamentos de producción, los financieros, los recursos humanos, etcétera, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones de ese departamento comercial? Pues evidentemente la función principal del departamento comercial es la de las ventas, es decir, incrementando esa cuota de mercado o ese volumen de negocio, pero también tiene otro conjunto de acciones que son pues, la captación de clientes, la fidelización de los mismos, analizar el mercado y la gestión administrativa de las ventas. Se viene a decir que normalmente los comerciales dedican un 70% de su tiempo a la labor comercial y el resto al resto de labores, ¿de acuerdo? Entonces, pues tener en cuenta que no solo consiste en vender, sino que también tienen que hacer otro conjunto de actuaciones. En cuanto a cómo se estructura en los departamentos comerciales, existen distintos modelos de estructuras dentro de los departamentos comerciales. Lo más habitual así se ve mejor. Lo más habitual lo más habituales son o por zonas o por productos o por clientes o combinadas. Por zonas, ¿cuál es su objetivo? Pues su objetivo es optimizar los desplazamientos tanto en términos de tiempo como de materiales, ¿vale? Y es necesario realmente que el mercado potencial de las determinadas áreas geográficas sean similares entre sí, ¿vale? Eso sí que es muy importante dentro de la estructura por zonas. En cuanto a la estructura por productos o servicios, se suele aconsejar pues, cuando las empresas tienen productos o servicios que son muy diferenciados entre sí. Entonces, hay que tener un personal muy especializado pues, para cada línea de producto o servicio.
En cuanto a los clientes, pues es posible cuando existen diferenciar entre existen grupos de clientes muy diferenciados entre sí. Es decir, se puede diferenciar, pues cuando, por ejemplo, un ejemplo pues que suele ser pues entre empresas o personas, ¿vale? O también el que aparece entre mayoristas, minoristas y otros clientes finales, ¿vale? Se suelen pues elegir cuando es necesario un trato pues a lo mejor más individualizado y hay que elegir pues comerciales más idóneos para cada clase de clientes, ¿vale? Y a veces pues también se optan por lo que son las estructuras combinadas, que es combinar cualquiera de las otras tres opciones, tanto la de zonas como productos como clientes. Entonces, esto en cuanto a los modelos o estructuras más habituales. También tenemos que definir los modelos o estructuras comerciales. ¿En qué sentido se refiere esto? Pues que la venta se considera como un elemento de comunicación del marketing. Por tanto, la función comercial, como os decía al inicio de la sesión, está dentro del marketing, pero en realidad nos podemos encontrar distintos modelos de organización en el que se estén inmersos en diferentes lugares. Por eso se han dividido estos modelos estructurales hasta en tres familias. Es decir, hay 14 modelos que están estructurados en tres familias, que van desde los modelos más simplistas hasta los normales y los sofisticados. Los modelos más simplistas pues, son habituales en pymes, donde el marketing no es una función habitual, ¿vale? Las siguientes serían los modelos que son normales, que son en el que además de un departamento de marketing, pues existe un departamento de investigación de mercados, en el que se pueden hacer estudios de mercados, comunicaciones, ventas, y suelen ser muy habituales de empresas con un número limitado de productos. Y la evolución de este modelo pues se pasa de considerar la publicidad que se lleva a cabo de un modo específico para cada producto, mientras que la investigación de mercados pues se considera integrada dentro del departamento comercial, ¿de acuerdo? Y por último ya serían los modelos más sofisticados, que son de grandes empresas que ya están extendidas geográficamente y que tienen muchas líneas de productos. Y aquí pues ya aparecen distintas figuras comerciales, como pueden ser los product managers. El modelo más evolucionado pues se derivaría hacia el holding, que está formado pues como si una gran empresa estuviese formado por distintas empresas, en las que algunas de las cuales se dedican a unos negocios muy concretos de la empresa, mientras que otras empresas se dedican simplemente pues a dar servicio a las demás empresas de holding, incluso también al exterior, ¿vale? Ese sería ya el modelo más sofisticado. En cuanto a las figuras que aparecen dentro de un departamento comercial, tener en cuenta que, bueno, pues existen pues las que se mencionan dentro de los materiales, pues van desde el director comercial, ventas, inspectores, directores regionales, delegados de jefes de ventas, jefes de servicio, vendedores y promotores. Pero que en la actualidad, dado la evolución del marketing, en el que ya nos centramos en satisfacer las necesidades de los clientes, han hecho que surjan otras figuras comerciales, como pueden ser pues el gestor de categorías, el gestor de incidencias, el gerente de cuentas estratégicas o el gerente de marketing del canal. Cuando se os pregunte sobre pues las estructuras comerciales de la empresa, pues a veces se os propone que establezcáis alguna estructura y a veces que son necesarias recurrir a este tipo de figuras. Entonces, por favor, incluirlas dentro del caso de evaluación, ¿de acuerdo? Otro de los conceptos que se trabajan dentro de la organización del departamento comercial es el concepto de división territorial. La división territorial consiste en estructurar la fuerza de ventas por áreas geográficas en los mercados de la empresa, con el objetivo de optimizar su cobertura, ¿vale? Se trata de un modelo que suele ser aplicado de forma independiente o complementario con otros.
Se define pues zona, que es el conjunto de clientes que están localizados en una zona geográfica, la ruta, que es el circuito que suele utilizar el vendedor pues, para visitar al conjunto de clientes, trata de optimizar la productividad y bueno, pues para diseñar la ruta se tiene que tener en cuenta tres criterios que pueden ser pues el tipo de clientes, el tipo de visitas que se vayan a utilizar y la distancia física. ¿De acuerdo? Eso es la división territorial. Y otra de las cuestiones que también tenéis que aprender a realizar es cómo se planifica la fuerza de ventas. La planificación de las ventas se puede hacer a través de tres métodos. Bien, o sea, de la fuerza de ventas se puede hacer a través de un método simple, a través de un método de las fuerzas de trabajo, a través del método de productividad de Sendlo. La más importante para nosotros es el método de las cargas de trabajo. Vamos a ver un poco pues, el método simple y el método de las cargas de trabajo. El método de productividad de Sendlo no vamos a entrar a ellos, ¿vale? El método simple eh, bueno, comentaros que el método simple se trata de que de la actividad anterior de la empresa, de cada vendedor en años anteriores, ¿vale? Se calcula el número de vendedores teniendo en cuenta la futura previsión de ventas en función de la cuota de mercado que hayan realizado cada vendedor. Entonces, lo que se hace es dividir la previsión de las ventas entre el cupo de vendedores anteriores, ¿vale? Es muy sencillo, por eso no entramos a verlo. Entonces, ¿en qué consiste el método de las cargas de trabajo? Que es el que nosotros utilizamos más. Que es un método que está propuesto por Talley en 1961 y que el objetivo aquí es igualar la carga de trabajo de los distintos vendedores. Para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues se clasifican los clientes en categorías según su grado de interés. Hay un método que también se utiliza dentro del departamento comercial y que nosotros vamos a utilizar en otras sesiones, que sería el modelo ABC. Entonces, en función de esa clasificación del número de clientes y el número mínimo de minutos de visita, pues clasificamos los clientes, ¿vale? Y les establecemos a cada cliente, a cada categoría de cliente, el tiempo mínimo de visita, ¿vale? Para cada uno de ellos. Después establece un tiempo y frecuencia de visitas para categoría de clientes. Después se calcula el tiempo útil disponible por cada vendedor. Como os he comentado antes, normalmente pues los vendedores pues tienen una jornada laboral que si nos ajustamos a convenio pues establecemos el número de horas y de ahí tendremos que calcular las horas comerciales. A veces se os dice exactamente cuáles son las horas comerciales de los vendedores y también o en ocasiones se os da el porcentaje, es decir, a veces se dice que el porcentaje de labor comercial es del 70%, pues habrá que calcular de las horas de trabajo, pues el 70%, que son las horas que realmente va a dedicar a esa labor comercial. Se estiman el número de horas necesarias para atender a cada una de la captura de clientes, dedicándole el tiempo y la frecuencia establecidos, es decir, se multiplica el número de clientes por el número de horas que se les dedica por la frecuencia de visita. Y por último, pues es hacer la suma de todas estas horas y dividirlas por las horas de trabajo de un vendedor y así calculamos el número de vendedores. Y finalmente, pues calculamos las visitas para cada categoría de clientes y la cuota de ventas para para cada vendedor, ¿de acuerdo? Ese es ese es el método de las cargas de trabajo. Por favor, si tenéis alguna duda, comentármelo, es decir, siempre voy a estar disponible a través de la plataforma, con lo cual si no entendéis el método de las cargas de trabajo, sobre todo en el caso final, pues hacerme llegar la consulta, que prefiero resolver dudas que no, que no suspenderos, ¿vale? Y bueno, comentaros que bueno, también es importante introducirnos en el método o sea, tener en cuenta que existen otros trabajadores que son indirectos y que son aquel personal que no son comerciales pero que apoyan en las tareas comerciales y que existen también ratios pues, para calcular exactamente cuál puede ser la proporción de estos trabajadores indirectos con respecto a la fuerza comercial de la empresa. Y ya entraríamos en en el segundo módulo
en el segundo módulo, que sería la del presupuesto comercial, ¿vale? Que en este caso vamos a hablar de la planificación comercial, de la contabilidad marginal, que va a servir pues, para controlar los parámetros comerciales, ¿de acuerdo? Estudiamos cómo se realizan pues, las previsiones que van a ser más eficientes y vamos a analizar una previsión de las ventas, de los costes, de las compras, de la producción, de la estructura de la empresa en general, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que consideramos la planificación comercial? Pues la planificación comercial consiste en hacer planteamientos a futuro acerca de cómo llevar a cabo tareas que conduzcan a la consecución de los objetivos dentro de los plazos fijados, gestionando recursos disponibles y teniendo en cuenta los movimientos tanto internos como del entorno, ¿vale? Existen herramientas de la contabilidad general que analizan la rentabilidad comercial de la empresa y qué es lo que nos va a permitir a controlar la misma. Vamos a hacerlo pues a través del concepto de la contabilidad marginal, que es una base de la presupuestación comercial mediante dos herramientas que son la cuenta de explotación y el escandallo de los productos, ¿vale? Y también vamos a tener en cuenta, tendremos que tener en cuenta, se debería de tener en cuenta, por lo que aparece dentro de la definición. O sea, hay que tener en cuenta pues el entorno, ¿vale? Que aquí no vamos a entrar, pero que dentro de marketing también os hemos enseñado a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, la contabilidad marginal, que está incluida dentro del plan general contable, tiene como objetivo proporcionar un sistema de información y control de los principales parámetros de la empresa. Tiene en cuenta los datos tanto de existencias como de ingresos, como gastos y de la cuenta de explotación del balance general, ¿vale? Y separa los gastos de la actividad en dos costes dependientes de la actividad. O sea, separa los gastos de la actividad de la empresa y de estructura. Existen los costes dependientes de la actividad principal de la empresa, que son dos tipos de coste, que serían los costes de fabricación y los costes de comercialización, y por otro lado los costes de estructura de la empresa, que son aquellos costes que no están relacionados directamente con el objetivo principal de la empresa, pero que sí que aporta esa estructura necesaria para que la empresa pueda funcionar, ¿vale? Son los costes fijos, en resumen, ¿vale? Entonces, a la hora de calcular la contabilidad marginal, o sea, de calcularla, es necesario saber diferenciar muy bien estos dos grupos. Por un lado, tendremos que saber aquellos costes que son dependientes de la actividad, que los diferenciaremos en costes de fabricación y costes de comercialización, y por otro lado, los costes de estructura. Luego veremos por qué. Los costes de fabricación, empezamos con el primero de ellos, que serían los costes proporcionales, es decir, que dependen de la actividad de la empresa, ¿vale? Los costes de fabricación pues son los gastos que suponen tener la fábrica en funcionamiento, excepción de los gastos energéticos de la mano de obra. Un ejemplo, si un bolígrafo me vale fabricarlo 1 euro, fabricar 5 bolígrafos no me vale 5 euros, ¿vale? Esos son los costes de fabricación, ¿de acuerdo? Estos costes pues incluyen las materias primas, los envases los envases de embalaje, la mano directa de fábrica, la fuerza motriz, los costes de mantenimiento, los trabajos ajenos, otros costes de fabricación y otros costes de inactividad. Los costes de comercialización también dependen son costes proporcionales que nos van a depender, son los costes proporcionales que también van a depender de la producción de la empresa. Y en este caso, los costes de comercialización son los costes directos de la función de ventas y que son proporcionales a las unidades vendidas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos por los descuentos a clientes, las comisiones de vendedores, distribución, los gastos bancarios de la función comercial y otros costes de comercialización. Ojo, tener en cuenta que uno de los principales fallos que me suelen encontrar en los casos que corregimos es que introducís aquí los salarios de los vendedores. No, los salarios de los vendedores fijos, el salario fijo, no va a depender de las unidades vendidas. Lo que sí que dependen son las comisiones de las unidades vendidas, ¿vale? Son las comisiones de los vendedores, pero no su salario fijo, ¿de acuerdo? Entonces, tener cuidado con ese concepto en el que soléis normalmente equivocaros bastante.
Y por último, tendríamos que tener en cuenta los costes de estructura de los costes fijos. Son inversos a la producción al ser fijos y no tienen una relación directa con la producción ni con la comercialización, pero que sí que nos va a proporcionar la estructura necesaria pues, para que la empresa pueda funcionar. ¿Cuáles son? Pues ya hablamos de pues, los gastos salariales de la dirección, del personal de la empresa, los gastos financieros, los impuestos, las primas de seguro, amortizaciones, publicidad y comunicación y otros gastos, ¿de acuerdo? Y a la hora de calcular los costes marginales, pues tener en cuenta que se calcula atendiendo a las siguientes fórmulas. No voy a entrar en ellas porque son fórmulas que ya tenéis explicadas ampliamente dentro de los materiales. ¿Vale? Quería pararme sobre todo a explicaros pues cómo se estructuran cada uno de los conceptos. Sí que quiero que tengáis en cuenta que el umbral mínimo de rentabilidad realmente es la cifra de ventas mínimas que se debe de alcanzar la empresa pues para cubrir los costes de estructuras, es decir, los costes fijos. Donde realmente lo que ocurre es que el beneficio se iguala con los costes, es decir, que a partir de esa unidad de ese umbral de rentabilidad, de esa unidad de venta, lo que va a obtener la empresa son beneficios. Entonces, eso es lo que quiero que os quede claro, es decir, que el umbral de rentabilidad es la cifra a partir de la cual el beneficio es cero y a partir de la siguiente unidad ya la empresa empieza a tener un conjunto de beneficios porque ya cubre todos los costes fijos. En la cuenta de explotación, deciros que bueno, esta es la estructura que debe de tener, pues aquí no se ve muy bien, pero ponemos los costes directos proporcionales y los costes de estructura, ¿de acuerdo? Tenéis un ejemplo dentro de los materiales, entonces os invito a que lo consultéis, ¿vale? Y que cuando se os pida una cuenta de explotación, pues que debe de tener la estructura que aparece aquí o la que aparece dentro de los ejemplos que aparecen dentro de los recursos de la asignatura. En cuanto al margen de rentabilidad, tener en cuenta que es el ratio que es uno de los más importantes de la contabilidad marginal, que no tiene en cuenta pues, los costes de estructura y que es el beneficio fruto a medida que aumentan las ventas, se van absorbiendo esos costes de estructura y se convierte el beneficio en neto, es decir, que a partir de ese momento se alcanzan los costes y se empieza a ganar dinero, ¿vale? Y por último, otro de los conceptos que habíamos dicho que íbamos a analizar es el escandallo de los productos, que en este caso el escandallo consiste en calcular para cada producto su estructura de costes y beneficio para conocer su grado de rentabilidad de la empresa. El escandallo lo que sí que sirve pues es consiste en calcular para cada producto cuál es el coste y beneficio, ¿vale? Así para determinar exactamente su grado de rentabilidad dentro de la empresa. Es decir, si tenemos distintos productos, pues sí que sería interesante saber cuál es el que más beneficio nos está dando cada uno de ellos. Es decir, pues para tomar decisiones. Entonces, para escandallar, se debe descomponer los elementos y los costes que intervienen en la producción de cada producto, ¿vale? Pues desde todas las materias primas, teniendo en cuenta pues también los costes de fabricación en cuanto a mano de obra, etcétera. ¿De acuerdo? Transportes, es imputar tanto los costes directos como los costes de, o sea, los costes de fabricación, los costes de producción, los costes indirectos también hay que imputárselos. Entonces, pues es muy interesante saber el escandallo de cada uno de los productos. También tenéis un ejemplo dentro de los materiales. Y por último, pues considerar que también es necesario por parte de las empresas hacer unas previsiones de las empresas que se recogen dentro de los presupuestos. Entonces, un presupuesto que es el conjunto de acciones, programas y objetivos a alcanzar para cada área de la empresa y permite pues establecer pues las distintas tareas y responsabilidades pues con el objetivo de alcanzarlos, ¿vale? De cumplirlo. Se recoge a través de una cuenta de explotación previsional y lo que se suele hacer pues es una previsión de ventas, un presupuesto de compras, de aprovisionamientos, de gastos de fabricación, de gastos de ventas, del presupuesto general de estructura de la empresa, etcétera.
Es decir, pues consiste en ir calculando para cada producto o las unidades vendidas, pues la previsión de cada uno de los grupos que os he comentado anteriormente. Esto pues también tenéis ejemplos dentro de los materiales. Entonces, comentaros que cualquier duda o cualquier consulta, pues siempre podéis contar conmigo a través de la plataforma. Siempre estoy a vuestra disposición, entonces normalmente suelo contestar en un mínimo de 24 horas. Si estoy delante del ordenador, pues suelo ser muy rápida, si no, pues a lo mejor tardo un poco más. Pero comentaros que, pues, que podéis contar conmigo a través de la plataforma para cualquier duda, cualquier consulta. Nada, sin más, os doy unas gracias y que sepáis que podéis contactar conmigo pues, para cualquier consulta que tengáis. Muchas gracias.